Sea, buenas tardes, estamos grabando ya la sesión. Entonces, hoy vamos a continuar donde nosotros quedamos en analizando, ¿verdad? Realizando el estado de flujo de efectivo. Habíamos quedado ahí en esa parte, en el hacer el estado de flujo de efectivo. Inmediatamente terminemos el hacer y las preguntas y todo, vamos a pasar a lo que son el análisis financiero, que son partidas, son análisis que son necesarios en una microempresa. Fíjense que los pequeños comerciantes realmente a veces no se le da como esa importancia que tienen los números que reflejan la contabilidad o que pueda reflejar un análisis financiero. Entonces, a veces en los pequeños comerciantes, cuando tienen préstamo con entidades del sistema financiero en la República Dominicana, tienen a veces situaciones y a veces no comprenden el por qué está sucediendo, el por qué no se le da el préstamo, el por qué no lo califican bien, por qué lo califican en tal D, en la F, en no sé cuánto, que a lo mejor quisieran B o quisieran A. Entonces, todo esto es necesario porque el análisis de los estados financieros en las entidades bancarias, hay especialistas que desde que entran las informaciones de una vez ya tienen el diagnóstico para esa empresa. Entonces vamos a retomar donde nosotros habíamos quedado en el análisis del flujo de efectivo. Nosotros quedamos aquí trabajando el flujo de efectivo. Déjenme poner acá, por si acaso me sale una anotación. Bien, hasta este momento nosotros hemos ido explicando porque, como bien detallado, la parte de que tiene que ver de preparar un estado financiero. Esto no quiere decir que el dueño de una microempresa se va a poner a hacer un estado financiero. Por eso en las actividades no estamos colocando a hacer un estado financiero, porque lo importante para el microempresario es saber qué está sucediendo en su empresa y saber qué preguntar si tiene una persona que le está haciendo esta preparación de los estados financieros. Porque a veces solamente preparamos el balance de comprobación, el estado de situación o el estado de resultado. Y no hacemos, por ejemplo, el estado de flujo de efectivo, que es uno de los estados básicos que son de vital importancia en todo tipo de empresa, no importa el tamaño de la empresa. Entonces, el microempresario debe de, por lo menos, tener las ideas generales de cómo se hace el Estado, no con la finalidad de hacerlo, pero con la finalidad de tener un entendimiento y de tener una idea general de lo que son los estados financieros. Entonces, en la sesión anterior nosotros estábamos diciendo que estamos trabajando a partir de un balance de comprobación, donde dijimos que el balance de comprobación contiene todos los grupos de cuentas, que son 6, y estos grupos de cuentas son activo, pasivo y capital, ingreso, costos y gastos. Todos están contenidos en el balance de comprobación, el cual debe cuadrar. O sea, si usted se fija, está cuadrado este año 22 y este año 21. Todos están cuadrados. Entonces, a partir de esa balanza de comprobación, sí podemos trabajar lo que son los estados financieros, esos estados que solicita el banco. Si usted tiene
un préstamo, el banco necesita cada 6 meses al menos que usted le esté enviando los estados financieros con la finalidad de entrar los datos a la base del banco, al sistema, y de una vez va a salir el diagnóstico de la empresa. Entonces, aquí vamos a ver que el balance general, también llamado estado de situación financiera, o sea, tiene dos nombres y lo podemos llamar indistintamente en cualquier momento. Entonces, el estado de situación financiera, como dijimos, lo trabajamos con los activos, pasivos y capital. Y como vimos en la sesión anterior, este estado se comprueba la ecuación de contabilidad. La ecuación de contabilidad me dice el total de activos es igual a la sumatoria del total de pasivos más la sumatoria del patrimonio o capital. Cuando yo sumo esas dos partidas, total activos, total pasivos y total patrimonio, me da el mismo valor que el total de activos. Es decir, que aquí comprobamos que los activos es lo que tengo, que los pasivos es todo lo que debemos, que decimos que es por pagar, y que el capital, dijimos que están las inversiones de los accionistas, o sea, la inversión inicial que se haya hecho en la empresa. Y también dijimos que en resumen, el capital es lo que me queda. O sea, el capital es lo que queda porque cuando ustedes vieron aquí, tenemos la inversión inicial y tenemos las utilidades que eran del periodo anterior, ¿verdad? Y traemos lo que nos queda al trabajar mi estado de resultado, al trabajar que yo hice en un periodo fiscal, que yo hice en este año, vendí tanto, me costó tanto, tuve una utilidad bruta que fue de X valor y a eso le restamos los gastos, los impuestos, la bonificación y todo lo que usted deba de restarle. Entonces, en ese sentido, ya tengo lo que me queda. Y dijimos, lo que me queda se llama utilidad neta y eso que me queda, yo puedo hacer dos cosas. Primero, yo debo sí o sí llevarla a la sección del capital o patrimonio, porque eso es lo que me quedó. Y desde ahí yo puedo hacer dos cosas. Dejarla ahí para reinvertir lo que quede como una reinversión para el crecimiento del negocio, o yo puedo distribuir las utilidades entre los socios. O sea, podemos distribuir las utilidades o dejarlo ahí para reinvertirlo y que quede en el negocio. Entonces, ya concluimos nuestro estado de resultados, que fue lo que me quedó, que lo llevamos a la sección del capital y luego pasamos a trabajar el estado de flujo de efectivo, el cual partimos de mi utilidad neta. ¿Y por qué partimos de ahí? Porque el estado de flujo de efectivo se trabaja con 3 tipos de actividades, que la pusimos por aquí. Tenemos las actividades de operación, que dijimos todos los inventarios, las cuentas por pagar, las ventas, las compras, etcétera, etcétera. Las inversiones que están representadas mayormente por los activos fijos. Y ahí dijimos los edificios, las compras de vehículos, compra de mobiliario, de equipos, etcétera, etcétera. Todo lo que es activos fijos.
Y aquí es la inversión por excelencia en la mayoría de las empresas, porque habrán otras empresas que hacen otro tipo de inversiones con tal de generar riquezas. Fíjense que la palabra inversión regularmente la asociamos a generar riquezas. O sea, cuando yo invierto en un vehículo, porque ya no voy a tener que estar pagando un transporte, es porque eso me va a generar, esa inversión me va a generar riquezas. Y claro, ya no voy a tener ese gasto que tan enorme que tenía. Entonces voy a generar un poco más de riquezas. Cuando hablamos de financiamiento, de actividades de financiamiento, estamos hablando de qué manera se le está inyectando capital líquido al negocio. ¿De qué manera? Bueno, al negocio se le inyecta capital a través de préstamo. Al negocio se le inyecta capital a través de venta de acciones. Si yo tengo X cantidad de acciones, yo la coloco en el mercado y ya esas acciones me va a entrar un dinerito por ahí. Y por eso le llamamos financiamiento. Cuando es el negocio iniciando, el financiamiento viene dado por la inversión de los socios. La inversión de los socios y si hay algún otro préstamo. Si hay algún préstamo más la inversión de los socios, viene dada en el primer año de operaciones de cualquier negocio, las actividades de financiamiento. Y a partir de aquí, señores, estuvimos trabajando con las actividades de operaciones. Y me parece que concluimos las actividades de operaciones donde partimos de la utilidad neta y dijimos que la depreciación a los fines de entrada y salida de si me entró dinero o si salió dinero, que es como con el concepto que trabajamos el flujo de efectivo, la depreciación no tiene ningún efecto. Recuerdo que hicimos, creo que fue aquí, déjenme ver, una entrada de diario donde preguntamos de si en esa transacción había movimiento de las cuentas de efectivo de entrada o de salida. Y concluimos que no, porque aquí yo tengo un gasto y yo tengo una cuenta que se llama depreciación acumulada, donde voy acumulando los valores que se van gastando o que se van depreciando. Entonces, ajustamos ahí ese valor, lo colocamos siempre el valor de la depreciación y comenzamos a analizar desde el punto de vista de entrada o salida de efectivo cada una de las partidas del estado de situación financiera, cada una de las partidas del estado de situación financiera, puesto que ya componer estas dos partidas que tenemos aquí, ya ha sido más que suficiente para traer el estado de resultados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Dudas, chicos, chicas? Ah, chicos, tenemos a Jonathan también en la línea. Todo bien. Bien, dice Santa que todo claro. Entonces, señores, estuvimos analizando cada una de las cuentas y le pusimos alguna como clave. Tiene dos formas. Usted en el estado de situación financiera, y fíjese que esta columna inmediatamente usted termine de hacer el análisis del flujo de efectivo, usted la oculta. Usted le hace así, porque esa columna no forma parte del estado de situación. Simplemente es para hacer los análisis. Dijimos que los análisis lo podemos hacer por dos vías. Por ejemplo, para los activos, yo coloco una fórmula que dice año anterior
menos año actual me va a dar un valor con el mismo signo con que lo voy a colocar en el estado de flujo de efectivo. Ven, que lo traímos tal cual. Entonces, esa es una forma, pero esto usted lo va a hacer solamente con los activos. Con los pasivos, señores, que también forma parte de las actividades de operaciones, una gran parte de ellos, fíjense que los préstamos, esos valores lo estamos aislando porque no forman parte de las actividades de operaciones, sino actividades de financiamiento. Entonces, para los pasivos, como el pasivo es lo que debo, y el activo es lo que tengo, es decir, que son contrarios, uno tengo y otro debo. Como son contrarios, lo voy a hacer al revés, la fórmula para el análisis, para que me dé el signo tal cual lo vaya a llevar al flujo de efectivo. Entonces aquí decimos año anterior, año actual, perdón, año actual menos año anterior. Año actual menos año anterior. Fíjense que tengo aquí azulito el año actual y en rojo el año anterior en la fórmula. Sin embargo, en los activos es distinto. Tomo primero el año anterior contra una resta el año actual y ya me va a dar los signos como yo debo de emplear. Esa es una forma de usted hacerlo. La otra forma de hacerlo es poner la misma fórmula y que usted haga un análisis mental. El análisis mental, entonces, usted va a decir, ¿esto aumentó o disminuyó? O sea, ¿hubo entrada o hubo salida de efectivo? Cuando vemos aquí las cuentas por cobrar, 508 año anterior, 415 año actual, ahí hubo una entrada de dinero. O más bien, cobramos un dinero y no tuvimos que poner dinero para financiar a mis clientes, porque si hubiese sido al revés, que el año actual es mayor, quiere decir que como empresa tuve que buscar dinero para financiar a mis clientes. Entonces, lo mismo aquí, analizamos en los pasivos. Ustedes ven que el año actual en la cuenta por pagar es mayor que el año anterior. Desde el punto de vista de si entró o salió dinero, en este caso, miren que lo tenemos aquí positivo y es porque en el flujo de efectivo las partidas que son pasivos, si hubo disminución, va en paréntesis. Porque si hubo disminución, quiere decir que yo pagué. Si no hubo disminución, va positivo. Y quiere decir que yo me estoy financiando con mis suplidores. Como aumentó, me estoy financiando con mis suplidores y no tuve la necesidad de sacar dinero. Si hubiese sido menor, quiere decir que yo tuve que pagarle a mis suplidores, si es menor el año actual, y como consecuencia hubo salida de dinero. Y si hubo salida de dinero, entonces va negativo. Bien, preguntas, señores. Entonces, llegamos a analizar las actividades de inversión. Déjenme ver si la analizamos esa. No, esa no la hemos analizado. Entonces ahí es donde vamos. Le hice un repaso, creo que general, más tranquilo, en calma, ¿verdad? Por lo menos a ustedes, los demás estarán viendo la grabación. Entonces, nos vamos a mis actividades de inversión, que ya dijimos que son los activos fijos. Nos vamos a los activos fijos y los tenemos aquí.
Y como podemos notar, mis activos fijos no tienen cambios. En caso de haber un incremento, es decir, que en este año actual yo tengo mayor cantidad de dinero en activos fijos, quiere decir que hubo salida de efectivo. O sea, se movió mi flujo de efectivo. En este caso no hay cambios, pero lo más normal es que una empresa siempre tenga o un mobiliario adicional o un vehículo, tenga algo adicional, una modificación en un edificio, lo que sea, pero siempre va a tener algo y entonces solamente la diferencia la traemos aquí como negativo porque hubo una inversión adicional. En este caso que tenemos 0, lo dejamos así con 0. Quiere decir que no hubo ni entrada ni salida del efectivo. Y ya solamente nos quedan las actividades de financiamiento. Fíjense que aquí en el año 21, o sea, en el año anterior, nosotros tenemos aquí la inversión del capital y tenemos los préstamos. Nos vamos al estado de situación financiera a ver cuál es el comportamiento de las actividades de financiamiento. Si usted se fija, mi capital no tiene cambios. No tiene cambios. Por consiguiente, aquí yo voy a colocar 0. No hubo emisiones, no hubo nada nuevo, no hay novedad. Esto es normal. No hago nada con utilidades. ¿Por qué no hago nada con las utilidades? Vamos a ver. ¿Por qué no hago nada? ¿Por qué no hago nada con las utilidades? No las represento aquí. ¿Quién me dice? Hello, ¿no pueden No hablar? son eso no se va a las... Profe, las utilidades ¿no? que ya se utilizaron arriba Carmen, como inició. Jonathan estaba hablando. Dígame, Jonathan. O sea, no estoy seguro, pero usted dijo como que las utilidades se van al capital, Cuando hacemos el estado de resultados, se van a la sección del capital. Pero la razón en sí, ¿por qué yo aquí, como actividad de financiamiento, no hago nada con esto? Yo no le he mencionado nada de esto. Con esto yo no hago nada. Es Jonathan y los demás, es porque yo inicié trabajando con las utilidades netas del periodo. Quiere decir que eso fue lo primero que yo coloqué. Ya no lo puedo volver a colocar. ¿Me di a entender? ¿Se nota? Ok, eso es porque se están utilizando las utilidades del año pasado. Exacto. Yo arranco el flujo de efectivo con las utilidades netas, con las utilidades netas. Por esa razón no la colocamos como actividades de financiamiento aquí debajo. Porque con esos valores hemos iniciado. ¿Te fijas, Jonathan? Los 218,000 lo tenemos ahí. Y con eso fue que trabajamos para arrancar mi flujo de efectivo. Los demás también cogieron la idea. Díganme que hay unos cuantos ahí. Entonces, señores, vamos a trabajar ahora con los préstamos, que son las únicas actividades de financiamiento que nos están faltando. Entonces, con los préstamos, fíjense aquí, vamos a analizar esta primero. Deuda, tenemos dos, deuda de largo plazo y deuda de corto plazo. Vamos a analizar esta, la de largo plazo. ¿Qué pasó en el año actual con respecto al año anterior?
en la deuda a largo plazo? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó, excelente. Entonces, pensemos, si disminuyó mi cuenta que es por pagar, disminuyó, bajó. Quiere decir que yo hice, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice para que esto disminuyera? Se pagó, Profe, maestra. Se Se pagó, excelente, se pagó. Y si se pagó, hubo que entrada Salió o efectivo. salida de efectivo. hubo Salida de efectivo. salida de Salida de efectivo. efectivo. Profe. Como hubo salida de Hubo salida de efectivo, efectivo. excelente. Como hubo salida, la coloco negativa. Todas las salidas de efectivo van negativas. Todas las entradas de efectivo van positivas. Son formas de usted aprenderse el flujo de efectivo de una u otra forma. Entonces, analizamos aquí que son las deudas por pagar. LP significa largo plazo. Y me llevo a este valor. Y ahora solamente nos falta las deudas, los documentos por pagar, que son préstamos de corto plazo. De corto plazo tenemos esta línea acá. Y vemos que en esta línea, en el año anterior, teníamos 528.812. Y en este año tenemos 525.854. Igual forma, cuando usted compara los dos números, usted dice, oh, ¿qué fue lo que pasó? Ah, pero hubo una disminución igualmente. Entonces, si hubo una disminución con respecto al año anterior, ¿qué quiere decir? Que yo desembolsé dinero, que yo tuve que pagar un dinero por ahí. Algo pasó. Entonces, desde el punto de vista del flujo de efectivo, hubo salida de dinero también. Y por eso lo colocamos con el mismo signo con que lo hemos analizado en el estado de situación financiera. No sé si lo están haciendo. De todas formas, yo le voy a subir esta plantilla cuando la culminemos. Entonces, señores, fíjense que tenemos un descuadre aquí. Ay, no cuadra. ¿Y por qué no nos cuadra el flujo de efectivo? Tiene que cuadrar. ¿Con qué debe cuadrar el flujo de efectivo? El flujo de efectivo, si nos vamos a nuestro balance general o estado de situación financiera, debe de cuadrar con mis balances, ¿sí? Con el efectivo, profe. Con el Con el efectivo. efectivo que está en el estado de situación, debe dar exactamente el mismo. Debe de dar exactamente estos valores. Si no me da esos valores, tengo que ahí es donde entran, ¿verdad? Los contadores, que no me cuadra, que cuánto tiempo, a revisar qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo dejé, qué fue lo que no incluí en mi estado de flujo de efectivo. Y ya yo lo vi. Ya yo vi qué fue lo que no incluí. Y no es que no lo incluimos, está incluido, pero como yo lo vi, miren cómo yo me di cuenta inmediatamente. Yo tengo un valor que es la diferencia. Yo me voy a mi análisis que yo hice aquí con para el flujo de efectivo. Y ya yo vi que el valor está aquí, que ese es el valor que no me está cuadrando. Porque el centavito que está por ahí, esos son ya redondeos. Entonces, ese valor no me está cuadrando, pero yo voy a mi flujo de efectivo y yo lo tengo. Lo que pasa es que esa línea yo la inserté. Cuando trabajamos en Excel, debemos ser muy cuidadosos porque si usted inserta una línea y esa línea no está incluyendo en la sumatoria, usted sabrá que va a tener una diferencia. Entonces, solamente me falta incluir esa línea.
y ahora sí debe de cuadrar. Miren ahí, solamente tenemos una diferencia de 1 centavo. Si yo le quito 1, se queda como si fuera 0, pero puede ser que haya un centavito por ahí que no sea exactamente el centavo, es exactamente el centavo. Entonces, si lo queremos cuadrar, debiéramos cuadrarlo al centavo. Para mí ya es insignificante. Debiéramos de evaluar qué partida quizás yo tengo un número frío o tengo algún redondeo, pero yo coloqué aquí todos los valores linkeados. Déjeme ver. Estoy revisando si están linkeados. Linkeado quiere decir que yo utilicé o el signo de igual o el signo de más o el signo de menos. Porque si puse el número, ahí sí hay situaciones. Cuando colocamos los números. Yo veo que todo está linkeado. Entonces, si todo está linkeado, lo dejo así. Pero me parece que cuando hicimos el estado de situación, parece que hay algún número que se redondeó y por eso es que no da Aquí ese abajo, resultado. seguro. En esto, miren, ahí está dando supuestamente 00, pero debe de ser, mírenlo ahí. Por ahí hay algo, que algún número, algún dato tal vez no está linkeado. Eso se da cuando no tenemos algún dato linkeado. Pero no vamos a invertir tiempo buscando ese centavito. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así porque técnicamente está conciliado. Entonces, señores, ¿alguna pregunta sobre el estado de flujo de efectivo? ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, ¿puedes repetir cómo fue que se cuadró? Que tenía los 3,000 y pico. De diferencia. Lo primero que yo hice, yo tenía 3.782 de diferencia. Buscar ese número. Fue lo que yo hice. Y desde que estaba aquí, yo vi el número con la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos aquí y estos son los números que están colocados allá en el flujo de efectivo linkeado. La diferencia está ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira qué fue lo que pasó, Jonathan. Pasó que aquí en esta línea, yo no la tenía el formato. Y yo le decía que cuando trabajamos en Excel y usted inserta, elimina una línea, debe de ser muy cuidadoso porque debe de irse a sus fórmulas y asegurarse que los valores están incluidos en la fórmula. El C11, que es donde está los 3.782, miren ahí la columna C, la línea 11, yo la agregué ahora porque no estaba incluida. ¿Y por qué no estaba incluida? Porque esa línea yo la inserté y yo tengo sumatorias. Bien. Bien. Excelente. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces, vamos ahora a pasar a lo que son las razones financieras y esto es parte de la actividad número 2 que ustedes tienen en la plataforma. Así que vamos a prestar atención que la tarea sea la actividad. Esto que todo lo que yo le he explicado es para que tenga la idea de dónde vienen los números, cómo se hace, porque como microempresario deben de tener el conocimiento general. Entonces, las razones financieras que tiene incluido son las básicas que un banco, una entidad financiera, le va a entrar a usted en el sistema para determinar cómo está la situación, el diagnóstico de su empresa. Entonces, el diagnóstico de una empresa lo sacamos a través de los análisis. Los análisis nos ayudan a nosotros a interpretar. Por ejemplo, una cosa es analizar.
por ejemplo, analizar el índice de liquidez. Y la otra es interpretar. ¿Qué quiere decir ese resultado? Ese análisis que se hizo, ¿qué quiere decir? Y aquí en esta plantilla ustedes tienen la interpretación. Tienen aquí qué es lo que significa. ¿Para qué? Para que tengan una idea de qué estamos hablando. Entonces, vamos a comenzar. Y fíjense que el que sabe trabajar en Excel, si usted sabe trabajar en Excel, va a saber hacer los cálculos, que es parte de la actividad número 2. En la actividad número 2, usted va a realizar estos cálculos y va a colocar un comentario. Simplemente eso, porque ya el estado yo se lo estoy dando hecho. Entonces, la actividad número 2 que ustedes tienen, vamos a hablar del análisis de liquidez y apalancamiento. Cuando hablamos de liquidez, de dinero líquido, estamos hablando del dinero que la empresa tiene para hacer frente a esos compromisos que son de corto plazo. Me explico. Se evalúa lo que tengo. Se evalúa lo que tengo que sea de corto plazo y se evalúa lo que debo que sea de corto plazo. Lo que tengo versus lo que debo. Se hace esta relación para determinar el índice de liquidez que me va a decir a mí el resultado, cuánto dinero yo tengo por cada peso que yo debo. Porque comparamos lo que tengo de corto plazo versus lo que debo en el corto plazo. Y yo le decía que si usted sabe trabajar en Excel, todo esto es fórmula. Sacar el resultado es aplicar una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Esta rayita que ustedes ven ahí significa división. Significa que debemos de realizar una división. Y aquí ustedes tienen como una especie de abreviaturas. Por ejemplo, ya ahí en el numerador estamos hablando de activos circulantes. Y aquí arriba yo le coloqué que CIRC es lo mismo que corriente. También eso es lo mismo que actual. Tiene diferentes nombres. Es lo mismo que yo diga el total de activo actual, que yo diga el total de activos circulantes o el total de activos corrientes. Entonces, la fórmula me dice que divida lo que tengo de corto plazo entre lo que debo de corto plazo. Y esto lo vamos a encontrar, todas estas razones de liquidez y apalancamiento, la vamos a trabajar con el balance general o estado de situación financiera, porque es la situación financiera y la situación financiera la tenemos con lo que tengo, lo que debo y lo que me queda, con los activos, pasivos y capital. Entonces, me voy y miren, pongo mi signo de igual, por si hay alguien que lo está haciendo conmigo, pongo mi signo de igual y me voy con el mouse, me voy al tab o a la hoja que dice BG, que es balance general. Y aquí busco donde dice total de activo corriente. Mírenlo aquí. Total de activo corriente. Y estoy trabajando para el año 2022. Y voy a tomar el valor, porque no es el nombre, sino el valor. Total activo corriente. Y sin darle enter ni nada, pongo el slash, porque en Excel así es que se hace. Pongo un slash que representa división. Y con el mouse, miren, moviendo el mouse, con la ruedita me voy donde están los pasivos corrientes.
pasivos corrientes, todo el pasivo corriente. Y ahora sí, porque ya yo tengo la fórmula, no sé si la están viendo ahí en la barra de fórmula, que ya está lista. Ahí pulso Enter. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si me diera menor a 1, si me diera menor a 1, señores, sería una empresa que no tiene dinero para enfrentar sus deudas de corto plazo. No hay dinero para enfrentar las deudas de corto plazo. Me dice ahí que el nivel 1 es el nivel ideal. El nivel de 1, rondando el 1 y algo, es el índice ideal, porque diría que por cada peso que yo debo, tengo 1. Por cada peso que yo debo, tengo 1. Tenemos una relación a la par. Y si el índice, como en este caso, me da muy alto, que me dio muchísimo más de 2, entonces significa que hay recursos ociosos que no le estamos sacando el provecho, que hay dinero parado haciendo nada. ¿Y en dónde está ese dinero? En alguna parte de los activos corrientes. En alguna parte de los activos corrientes, que son todos estos. En algún lado está el dinero parado, ocioso, que no genera. Entonces, las microempresas deben de pensar que tener un índice de esta naturaleza no Todo el es... mundo se puede observar que es como en el inventario. Yo creo que el inventario está demasiado alto. Sí, pero vamos, sí, eso es la situación, pero lo vamos a ver aquí abajo, cuando lleguemos acá abajo. Bien, entonces, repitiéndole que en la actividad usted va a calcular esto y va a poner a su juicio, de acuerdo al resultado, qué es lo que pasa. ¿Cómo usted lo va a hacer? Bueno, con estos datos, con esta información que yo le coloqué. Bien, se lo estoy haciendo lo más detenida posible. Vamos a agilizar un chin, porque ya ustedes saben cómo es la maniobra. Todo esto tiene aquí divisiones. Aquí me dice la solvencia. La solvencia es lo que utilizan los bancos para determinar si una empresa tiene un respaldo económico, porque le gusta prestar donde hay respaldo económico. ¿Y qué pasa con las microempresas? Las microempresas regularmente no invierten en activos fijos. Como no invierten en activos fijos, invierten poco, no hay un respaldo económico que le diga al banco que usted es solvente. Entonces, debemos tener ese respaldo que indique la solvencia del negocio. Y la solvencia del negocio se determina dividiendo activo total entre pasivo total. Es decir, que se incluyen todos los activos, incluyendo los fijos. Miren que puse mi signo de igual y vine a mi balance general a buscar el total de activos. Mírenlo aquí. El total de activos. Y me dice que lo divida entre el total de pasivos, no el total de patrimonio, total pasivos, este que está aquí. Ahí. Y pulsamos Enter porque ya tengo mi fórmula realizada. Y el índice de solvencia, en este caso, dice cuánto tiene por cada peso que deba. En general, el respaldo muestra el respaldo que tiene la empresa. En este caso, es
es una empresa solvente porque tiene más, no tiene una relación 1 a 1 en la solvencia. Y los bancos buscan este ratio que sea mayor, mucho mayor a 1. Eso sí le gusta a los bancos, que sea mucho mayor a 1 porque tiene respaldo. Cuando sea mucho mayor a 1, ¿qué significa? Vamos aquí. ¿Qué significa? Ah, bueno, que hay buen respaldo en activo corriente más los activos no corrientes contra lo que son los pasivos. Y eso le gusta a los bancos. La prueba ácida, otro que le gusta al banco. ¿Y por qué le gusta al banco esto de la prueba ácida? Bueno, señores, como su nombre lo indica, la prueba ácida lo que hace es sacar la sección del inventario para determinar el índice de liquidez. Para determinar el índice de liquidez, saca los inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios están contaminados con productos dañados, con productos en exceso, con productos obsoletos. Entonces, esa contaminación hace que los inventarios estén un poco abultados. Y el banco lo que hace es que lo quita de la fórmula. La misma fórmula de arriba, lo único que debemos restar los inventarios. Y cuando tenemos una resta y una división, primero realizamos lo que está en paréntesis. Fíjense que el numerador es como si fuera un paréntesis, porque debo de realizar la resta primero. Y en Excel, para realizar la resta primero, activos circulantes menos inventarios. Activos circulantes o corrientes es ese total menos los inventarios. Y cierro el paréntesis. Ese resultado me dice que lo divida entre los pasivos corrientes. Y miren cómo baja el índice de liquidez convertido en prueba ácida. Miren la diferencia de 268 a 105. Todavía, porque a muchas empresas, cuando le aplican este ratio, dígame, Jonathan. Eso sería como la liquidez real La de la empresa. real, para el banco. Ah, bueno, para el banco. Para el banco, porque el banco lo que dice es, no, yo no quiero inventario hay obsoleto, hay dañado, hay muchísimo que han comprado en exceso. O sea, el inventario que tú tienes no es real, no es totalmente real. Entonces, sacamos los inventarios y miren cómo baja acá el ratio de liquidez. Pero a una gran mayoría de empresas, cuando le quitamos, cuando se le aplica la prueba ácida, da muy por debajo de 1, muy por debajo de 1. Entonces, indica de forma inmediata con qué cuenta la empresa. Esto es mucho más líquido todavía, de forma inmediata, la empresa tiene un peso, 1.05, para ponerlo exacto, 1.05 pesos por cada peso que debe, de forma inmediata. Y es por eso, señores, porque retiramos los inventarios. Bien. Vamos ahora al capital de trabajo. El capital de trabajo, señores, cuando hablamos de la MIPYMES, es otra sección que es un dolor de cabeza, porque a veces las microempresas deben de buscar préstamo. ¿Para qué? Para capital de trabajo. Cuando hablamos de capital de trabajo es
Tenemos ahí los inventarios. Para usted producir o para vender necesita inventarios. Y si usted no tiene capital de trabajo suficiente, debe entonces ir a buscar un préstamo. Entonces, el capital de trabajo es una fórmula que es una resta. Activo circulante menos pasivo circulante. Y eso es el dinero que tiene la empresa, supuestamente, ¿verdad? Porque ahí están los inventarios que tiene de todo. Menos los pasivos corrientes. Y en esta resta, esta empresa tiene capital de trabajo. Imagínense esa empresa que este capital de trabajo le diera negativo o le diera ya ahí. En muchas empresas, si usted lo aplica, va a haber un capital de trabajo muy pobre. Entonces, aquí podemos decir que la empresa cuenta con recursos suficientes para compra de inventario o para hacer frente a los proveedores. Bien, seguimos. La deuda total, señores, la deuda total es un ratio que lo hacemos al revés. ¿Cómo está la relación de todo mi pasivo versus todos mis activos? Entonces, señores, lo ideal que este ratio es que me dé menor a 1. Lo ideal. Pero si usted lo aplicara en alguna empresa que usted trabaje, puede ser que no le dé menor a 1. Pasivo total, mírenlo ahí, total pasivo, es lo mismo, entre activo total. Lo ideal es que dé menor a 1. Porque eso indica que lo que tengo es mayor a lo que debo. Lo que tengo es mayor a lo que debo. Y por consiguiente, mi empresa no va a estar en manos de terceros. Mi empresa, como lo que tengo es mayor a lo que debo, mi empresa sigue siendo mía. Habrán empresas que cuando este ratio le da por encima de 1, ya ustedes saben cómo, que no le cabe un mandadito más. Entonces, es una relación de deudas a los activos. A mayor valor del indicador, mayor apalancamiento financiero. Es decir, menor a 1, excelente. Menor a 1 es excelente porque mis activos son mayores. O mejor dicho, lo que tengo, que es lo mismo, ¿verdad? Es mayor a lo que debo, para usarlo en el lenguaje de los microempresarios. Y es excelente en este caso. Entonces, nos vamos al apalancamiento. El apalancamiento se va a dar cuando una empresa tiene un cierto capital, vamos a decir, una inversión inicial. Y nosotros vemos que si vamos a la sección de capital, esta empresa tiene inversión inicial. Entonces, ¿para qué utilizamos este apalancamiento financiero? Para nosotros ver si todo lo que yo debo es mayor a mi patrimonio, a lo que me queda,
en otras palabras, que es el patrimonio total. Lo que me queda es el patrimonio total, porque si voy teniendo pérdida, por ejemplo, viene aquí, pero viene restando. Las pérdidas se restan en esta sección del capital. Y si yo restara aquí, ya mi capital, en vez de incrementarse, se va a disminuir. Miren aquí como el capital de 1.7 ya está convertido en 2.1. Pero si yo en mis resultados aquí, en vez de tener utilidad, tuviera pérdida, mi capital se va disminuyendo. Se va disminuyendo. Entonces, aquí vamos a analizar el total de pasivos dividido entre el total del patrimonio para saber si lo que yo debo, señores, es mayor a lo que me queda. Y ustedes saben lo que pasa cuando lo que usted debe es mayor a lo que le queda. Entonces, aquí notamos que este valor, tenemos aquí el nivel óptimo entre 0,4 y 0,6, el óptimo, pero no importa. Si es menor a 0,4, si fuera menor a 0,4, no está explotando los recursos adecuadamente. Si es mayor a 0,6, se está endeudando un poquito más que lo que debiera ser. Un poquito más. ¿Por qué un poquito? Esta empresa está un poquito apalancada. ¿Por qué? Porque el ratio no me está dando de que 1 y pico. No me está dando 1 y pico. Si me estuviera dando 1 y pico, la cosa estaría fea. La empresa estuviera casi al borde de la quiebra. Por eso decimos, está un poquito apalancada. Y podría aguantar otro prestamito por ahí. Yo le diría, podría aguantar otro préstamo pequeño. Si el ratio es mayor a 1, si este resultado fuera mayor a 1, quiere decir que está totalmente apalancada. ¿Ustedes saben lo que es una palanca? ¿Qué es una palanca? Sería como el tema de endeudarse para continuar las operaciones. Sí, pero una palanca, Jonathan, una palanca en física, Ok. ¿qué es? Bueno, algo que sirve para levantar algo, Muy bien, con excelente. fuerza, porque muy pesado, Fuerza. básicamente. O sea, voy a realizar una fuerza, algo que sirve para levantar, porque tiene fuerza, ¿verdad? Ese algo tiene más fuerza que yo, ¿verdad que sí? Ajá. Entonces, una palanca también es lo que nos sirve de apoyo, ¿sí o no? Sí. Bien, entonces, si el resultado fuera mayor a 1, estuviera totalmente apalancado. Quisiera decir que el total de pasivo aquí, ese valor fuera mayor al total de patrimonio. Y ahí sí estuviera totalmente apalancado con el negocio en poder de las personas a quien le debe. El banco en esa situación le va a decir, ven acá,
Esto no puede continuar. Esto hay que arreglarlo. ¿Qué es lo que está pasando? No debemos continuar así. Bien. Vamos ahora, estas son las más fáciles. Perdón. Esta de análisis de rentabilidad. El análisis de rentabilidad nosotros lo hacemos con el estado de resultados. Lo vamos a hacer aquí primero y luego llevamos los valores para allá. Entonces, el margen bruto para el análisis de rentabilidad, el margen bruto es igual mis ventas netas menos mi costo. Ese resultado que se llama utilidad bruta, lo voy a dividir entre las ventas y cojo el neto, el valor neto. Y tengo un margen de un 39%. Sigo aquí y digo que el margen operativo es cuando ya yo he restado los gastos a la utilidad bruta, le he restado estos gastos que están aquí. Y yo digo, mi utilidad operacional dividido entre las ventas. Todo aquí lo dividimos entre las ventas. Tomar en cuenta que si hay otros ingresos que no son propios del negocio, yo no lo puedo considerar para estos fines, solamente lo que tenga que ver con ventas netas. En nuestro caso de estudio, tenemos ventas netas que son los ingresos. Me dio un 17% y tengo, no sé si este lo tenemos allá. Mi margen neto es mi utilidad neta, que ya yo resté todos los gastos, todos los costos, todos los gastos, y ya resté depreciación, intereses y las comisiones. Entonces digo, utilidad neta, siempre dividiendo entre las ventas. Entonces, esos valores que ya lo calculamos, lo vamos a traer aquí. Margen bruto fue el que ya calculamos. Margen bruto, 39%. ¿Qué usted puede comentar aquí? Bueno, el margen ha tenido una disminución con respecto al año anterior. Y a lo mejor el margen ha tenido alguna disminución con respecto a lo que esperaba. ¿Y dónde yo tengo el año anterior? Mírenlo aquí, que tengo un 67%. Entonces, tenemos aquí el margen operativo. El margen operativo, ¿dónde está? Margen operativo. Es un 17%. También tiene una disminución con respecto al año anterior. Porque el año anterior yo tengo un 26%. A eso hay que analizarle ¿qué? La causa raíz de qué fue lo que pasó. Pero eso hay que buscar los papeles en la empresa, el análisis y todo eso. El margen neto también ya lo tengo calculado. El margen neto es un 10%. Y vamos a ver qué sucedió en el año anterior. Tenemos un 12. También tuvo una disminución con respecto al año anterior. Ahí hay que averiguar averiguar metas y qué realmente sucedió. Porque el banco le va a mandar una pregunta diciéndole, ¿por qué disminuyó el margen bruto? ¿Y por qué disminuyeron en términos porcentuales la utilidad neta? Y hay que darle una explicación.
Acuérdese que si usted tiene préstamo, el banco le va todo esto. Y esto le estoy dando lo que es fundamental, lo que el banco realmente presta mayor atención. Entonces, el ROE es la utilidad, indica el retorno de la inversión. Y aquí lo que hacemos es calcular la... Espérense que estoy arreglando esto. Ahí lo que hacemos es dividir, una división, utilidad neta entre el patrimonio total. Utilidad neta del periodo, que es esta, la dividimos entre el patrimonio, que son 2.19 millones. Y me está dando un 10%. Vamos a ver si los números son... No. En el anterior es un 9.6 y en este un 10.2%. Indica el retorno de la inversión. Aquí hay que revisar cuánto esperan los dueños de la empresa o los accionistas como retorno. Y si ese número está por debajo, ya ustedes saben qué va a estar pasando con esos accionistas. Van a querer, ¿verdad?, que tomen algunas medidas. ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Cómo vamos? Díganme. Yo tengo una pregunta respecto a una de las fórmulas. Dígamelo. Es del 2021. El margen bruto, ¿se supone que se divide entre las ventas o entre los ingresos netos? Igual, en este ejemplo, Aida, míralo ahí, la utilidad bruta dividida entre los ingresos netos. Lo que yo le decía es que hay empresas que tienen otros ingresos que no forman parte de la actividad del negocio. Entonces, esos otros ingresos los dejamos quietos y solamente tomamos las ventas netas, que en este caso no tenemos otros ingresos. Entonces, dividimos utilidad bruta entre ingresos netos. Bien, Aida. Sí. Bien. ¿Alguien más que creo que quería preguntar algo? Jonathan. No, que está claro. Ok, gracias. Entonces, seguimos, que ya no nos quedan estas tres. Cuando concluyamos, ya lo dejamos hasta ahí. Entonces, el análisis de gestión, ¿por qué es importante en las microempresas tener estos ratios de gestión? Fíjense que les repito que son lo más importante. Estos análisis de gestión también el banco, si usted tiene préstamo, lo va a analizar. Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y mis inventarios. Y fíjense, señores, que estos tres representan el capital de trabajo fundamental. Representan el capital de trabajo fundamental. Imagínense la importancia que tiene estos ratios, porque dependiendo de cómo estén estos ratios, podría estar mi capital de trabajo. Entonces, aquí ustedes tienen dos fórmulas y si usted quiere, la calcula una ahí y otra aquí para asegurarse que su cálculo está correcto. Y no es que son dos fórmulas, son dos formas distintas de hacer el cálculo. Si usted quiere ir por la de abajo, lo hace. La otra parte fundamental es recordarles que en aritmética, cuando tenemos dos operaciones matemáticas, nosotros debemos considerar realizar primero lo que está en paréntesis. Y fíjense que aquí tenemos corchete, que es el mismo caso, porque aquí, por ejemplo, tenemos, en este tenemos la utilidad, perdón, déjenme ver, porque ese numerito como que se me
se me enredó ahí. Bien, aquí tenemos la cuenta por cobrar clientes dividido entre las ventas. Esa es una fórmula. Esa parte de ahí es una fórmula y esta de aquí es otra. Entonces, con cualquiera de las dos le va a dar lo mismo. Yo debo determinar primero lo que está dentro, que es cuentas por cobrar, o sea, el balance de cuentas por cobrar dividido entre las ventas. Y lo voy a hacer aquí afuera. Lo voy a poner aquí arriba. Cuentas por cobrar clientes entre ventas. Cuentas por cobrar lo tenemos en el balance de situación, el estado de situación financiera. Y las ventas lo tenemos en el estado de resultados. Tomamos los ingresos netos, que son los que representan mis ventas. Y ya tenemos ese resultado de acá. Ya solamente me queda decir 365 multiplicado en Excel. El multiplicado es el asterisco. ¿Multiplicado por qué? Por lo que previamente he calculado. Y me da que tiene una cantidad de días de cobro de 66. ¿Y qué indica este ratio? Bueno, si mi número de días, si mis condiciones de crédito son de 30 días, no se está realizando una buena gestión de los cobros. O estoy concediendo demasiados créditos. Algo anda mal y hay que revisarlo y implementar algunos planes de acción. Lo vamos a hacer ahora con la otra fórmula que dice cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar dividido entre las ventas, cuentas por cobrar, dividido, y abro un paréntesis, entre las ventas, dividido entre 365. Vamos a ver si esa es la fórmula. Sí, nos dio igual. Le quitamos unos decimales para que se vea igual. Es simplemente para que ustedes vean que cualquiera de las dos le va a dar lo mismo. Usted hace la que usted quiera. Si usted quiere hacer esta, hace eso. Si se quiere corroborar, lo corrobora. Por lo pronto vamos a hacer una sola para ganar tiempo. La cuenta por pagar indica qué tan rápido yo le estoy pagando, a cuántos días yo le estoy pagando a mis suplidores. Cuando las cuentas por cobrar indican qué tan rápido me está ingresando el dinero. Recuérdense que el dinero debe de ingresar más rápido que lo que yo lo estoy pagando. Yo debo cobrar antes y pagar después. Entonces, dice aquí, vamos a calcularlo aquí abajo primero. Aquí debajo. ¿Y qué fue? No me deja poner ahí. Vamos a calcular aquí primero lo que tengo en paréntesis que me dice cuentas por pagar suplidores dividido entre compras a crédito o el costo de ventas. En su empresa usted puede tener todo eso, lo que compras a crédito, o más fácil, el costo de ventas. Entonces, buscamos en el balance general cuentas por pagar, siempre del año actual, porque se supone que hicimos algo del año anterior ya, igualito, y lo dividimos entre el costo de ventas. Lo hacemos igual que el otro. Ya solamente me queda multiplicar 365 por este resultado. ¿Y qué me dice a mí? Que estamos pagando
a los 72 días. Promedio, estos son días promedio, señores. Promedio. Si mis condiciones promedio de pago son a 45 días, por ejemplo, quiere decir el ratio que estoy haciendo uso del dinero de mis proveedores, lo cual es bueno. Porque usted se está financiando muchas veces a cero costo porque los suplidores no hacen cargo. Ellos dicen por ahí, vamos a poner un cargo, pero no lo hacen. Y aquí sus clientes se están financiando, ¿verdad? Sus clientes se están financiando con usted, con la empresa, en caso de que fuera 30 días. ¿Alguna pregunta, señores? Ya nos queda uno solo, que es el que tiene que ver con los inventarios. Entonces, el de los inventarios tiene la particularidad que me habla la fórmula de inventario promedio. Y el inventario promedio es igual a inventario inicial más inventario final. Y lo cierro en paréntesis porque todo eso lo voy a dividir entre 2. Quiere decir que lo primero que yo debo de hacer es determinar mi inventario promedio. Esto que está en el denominador es lo primero que voy a hacer. Y lo vamos a hacer aquí. Y pongo, como estamos hablando de inventarios, me voy a mi balance general o estado de situación financiera. Signo de igual y busco mi inventario inicial. Mi inventario inicial es el del año anterior, porque el final de un año es el inicial del siguiente. Entonces, ese es mi inventario inicial, más mi inventario final es el inventario del año actual. Usted lo coge como quiera, porque dice ahí que el orden de los sumandos no altera el producto. Lo cierro en paréntesis, como dice la fórmula que yo le coloqué ahora, y lo divido entre 2. Y ya yo tengo el inventario promedio. Ese es el inventario promedio. Entonces, ese es el inventario promedio. Vamos a ponerle igual ahí. Ese que está ahí. Vamos a ponerle una flechita. Ahora, yo nada más tengo esa patica de aquí. Esa que está ahí. Yo debo de hacer una división que dice costo de ventas entre el inventario promedio. Y la voy a poner aquí debajo. Dividido. Acuérdense que el slash quiere decir, el slash quiere decir división. El slash quiere decir división entre el inventario promedio. Entonces lo voy a hacer aquí. El costo de venta aparece en el estado de resultados. Y digo costo de ventas dividido entre el inventario promedio que ya yo calculé ahí, que es este. Y ya tengo el corchete. Este es el corchete, el valor del corchete. Costo de ventas entre inventario promedio, el corchete completo, todo esto. Ya solamente me falta decir 365 dividido entre el resultado del corchete.
Y miren cómo me está diciendo. Esto me indica número de días de inventario. Hay mucho inventario que podría estar en exceso, dañado y obsoleto. Y por esa razón los bancos, cuando trabajan todo este análisis de las empresas, como vimos anteriormente, aquí retiran el inventario para determinar efectivamente su índice de liquidez. ¿Qué quiere decir? Que vimos que de 12,8 en el liquidez a 1,05 en la prueba ácida, solamente retirando el inventario, señores, miren cómo bajó 1 y pico. Quiere decir que hay un inventario en exceso. El inventario no está rotando de forma adecuada. Entonces, chicos, esto es la sesión del día de hoy. Esta sesión ha sido grabada para los participantes que no pudieron conectarse por alguna razón. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Con ustedes, que son los que están, los valientes. ¿Preguntas, comentarios? Entonces, dice Jonathan, todo claro. ¿Alguien que me diga algo sobre el análisis financiero que acabamos de realizar? ¿Algún comentario? Bueno, profe, realmente son temas complejos en sí, que para el que no es contador, pues se le hace un poco difícil, pero por lo menos para uno lograr los básicos, lo que hay que practicar, no solo con un ejercicio, sino con varios, pero hay algo que pues uno tiene el conocimiento de cuando ya uno va a un banco a adquirir un préstamo, pues ya uno sabe el por qué. Muchas veces dicen, bueno, no califica por esto, por alguna razón. Entonces ya cuando le hablan de esos términos, ya uno tiene el conocimiento, que es lo más importante, porque a veces uno dice, pero ¿por qué? Porque si yo tengo esto, bueno, pero si el índice o el porcentaje, pues no califica para eso, entonces ya uno no puede, qué sé yo, no incomodarse, sino salir un poco, qué sé yo, desanimado y eso. Pero siempre es importante tener un contador en una empresa para ese tipo de cosas y para estar preparado para todo eso, porque sí es muy complejo. Por lo menos para, para mí que no soy contadora. Claro. Primera vez que veo todos esos términos y esas cosas. Uno tiene a veces lo básico, sumar y restar y eso, pero ya todos esos temas son muy complejos en sí. Yo de verdad estoy encantadísima. Me gustó mucho la clase. Con ustedes no se tiene desperdicio. Tienen una vocación de servicio que realmente el Señor siga dándole las habilidades y conocimiento para que ustedes pues puedan continuar, eh, digamos, compartiendo Compartir. esos, compartiendo esos conocimientos para lo que realmente sí lo necesitamos. Y gracias de verdad, muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias a ustedes, lo que pudieron conectarse, por lo menos estuvieron aquí presentes, escuchando y viendo. Entonces, yo le voy a habilitar la actividad que corresponde a este tema, y ya en la próxima sesión, que sería el próximo lunes, nosotros vamos a entrar a la parte que tiene que ver con los costos de producción. O sea, el tema que sigue es el tema de costos. El tema de costo desde el punto de vista de la contabilidad. Costo, contabilidad de costo. Así que muchísimas gracias, cuídense mucho. Todavía no sé si
qué pasa o no pasa, qué puede pasar, pero cuídense mucho. Gracias a Dios para este lado no ha habido gran cantidad de lluvia ni nada por el estilo. Entonces nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Bueno, noches para todos. bye.